A continuación vas a escuchar una entrevista realizada al doctor Antonio Caponeto el 16 de noviembre del año 2018. Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Carlos Monedero, estoy acá en la casa de Antonio Caponeto. Antonio lo conocemos mucho, él es doctor en filosofía y profesor en historia. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Bien, gracias a Dios, bien. El motivo por el cual lo entrevistamos hoy tiene que ver con la discusión pública en torno a la relación entre la Iglesia y el Estado. En los últimos meses ha habido varias iniciativas periodísticas, políticas, propuestas, ataques y mentiras en torno a la historia, en torno a la relación entre la Iglesia y el Estado, a lo que debe ser, a lo que ocurrió efectivamente. Hay distintos tipos de maniobras que han trascendido a la opinión pública, y la mayoría de las personas reciben una información distorsionada de los hechos, una información que también es tergiversada en relación a los principios que debería regir la correcta relación entre la Iglesia y el Estado, y de eso es lo que vamos a hablar esta tarde con Antonio Caponeto. Sabemos que, por ejemplo, la izquierda sostiene que la Iglesia no debería recibir esos 130 millones de pesos del Estado que recibe anualmente. Sabemos que hay una crítica a ese punto, y también sabemos que desde el otro lado se ha intentado replicar con que, bueno, se trata del sostenimiento que el Estado hace del culto católico. En todos estos temas es lo que vamos a hablar esta tarde. Entonces, Antonio, ¿qué sería lo primero que deberíamos tener en cuenta a la hora de acercarnos a este tema? Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que a la luz del magisterio tradicional de la Iglesia, siempre se enseñó que debe haber una relación de concordia entre la Iglesia y el Estado. Siempre la enseñanza tradicional, auténtica y genuina de la Iglesia fue constante y perseverante en este punto. No puede haber enemistad o discordia o conflicto entre la Iglesia y el Estado, sino que tiene que haber concordia, convergencia y concurrencia. El Estado no puede ser neutro, no puede ser idolátrico, no puede ser totalitario, no puede ser indiferente frente al deber del sostenimiento de la religión verdadera, que no sea solamente un sostenimiento físico, material o corpóreo, sino un sostenimiento espiritual y un acatamiento espiritual. Entonces, en esta relación concorde que siempre se enseñó, si el Estado es, como en nuestros días, un Estado laicista, masónico, contrario al ideal, al prototipo de Estado que siempre anheló la Iglesia y que siempre pidió la Iglesia, si el Estado hoy es lo que es, entonces estará muy bien que la Iglesia levante el dedo acusador y señale a ese Estado, diciendo que no quiere recibir absolutamente nada de ese Estado. Ahora, el abuso no quita el uso. Es decir, el hecho de que hoy estemos ante un Estado laicista, masónico, contrario a la recta definición de Estado que siempre dio la Iglesia, el hecho de que hoy estemos frente a ese Estado no quiere decir que la situación ideal sea la de separación de la Iglesia y del Estado. Ni la Iglesia puede consentir que lo ideal sea la separación de la Iglesia y el Estado, como hoy la Iglesia consiente y promueve y prohija, ni el Estado puede sostener su indiferentismo atroz frente a la Iglesia, ante la cual tiene un deber, una obligación y un compromiso. Entonces, aquí lo primero que se ha vulnerado es el concepto de concordia entre la Iglesia y el Estado, un concepto que para fijar una fecha data de la promulgación de la conmulta por Bonifacio VIII. Es decir, hace muchísimos siglos que el magisterio de la Iglesia viene enseñando que no puede haber discordia o conflicto o desentendimiento, sino que tiene que haber concordia. Ahora, también la Iglesia, a través de este magisterio, ha sostenido y sigue sosteniendo que hay que evitar tanto lo que se pudiera llamar césaropapismo como papocesarismo. Es decir, hay que evitar cualquier mezcolanza, cualquier mezcla, cualquier imbricación entre la Iglesia y el Estado que pudiera dar lugar a confusión. Entonces,
¿Hay concordia? Debe haber concordia, sí. Colaboración, sí. Cooperación, sí. En orden al bien común, por supuesto. Pero no Pero superposición. no puede haber superposición o interferencia recíproca, porque eso sería caer en males que la misma Iglesia ha detectado y ha padecido, como por ejemplo el mal del regalismo. Ahora, recapitulando, para que la relación entre la Iglesia y el Estado sea concorde, el Estado tiene que ser el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común, como gustaba decir Oliveira Salazar. El Estado tiene que ser una persona de bien. Lo que me llama poderosamente la atención, y me duele, es que hoy la Iglesia admita, como manera de buena ley, que el Estado se separe de ella y ella del Estado, sin levantar ese dedo acusador, diciendo el Estado que hoy nos está negando su apoyo, el Estado que hoy nos está negando su sostenimiento, Está es... informado por principios intrínsecamente desordenados. Vos acá hablas de una relación correcta, que siguiendo el esquema de las virtudes podría ser una virtud, el justo medio virtuoso, un pecado por exceso y un pecado por defecto, ¿no? Entonces te quería pedir tres ejemplos de cada cosa, es decir, te quería pedir un ejemplo de una histórico de una nación que fue cristiana y en la cual había una concordia. Después te quería pedir un ejemplo de naciones en las cuales la relación entre la iglesia y el Estado se desbordó porque el Estado absorbió la iglesia o viceversa, porque el Estado absorbió la iglesia, y en tercer lugar, un ejemplo de lo contrario, es decir, donde la relación se haya trastocado, pero no porque el Estado haya absorbido la iglesia, sino porque la iglesia haya ocupado terrenos propios del Estado. O sea, un ejemplo de cada cosa, como si fuese la virtud, ¿no? La valentía, la cobardía y la temeridad, como un ejemplo de cada nación, si nos querés, si nos podés dar un ejemplo histórico sobre este tema. Sí, un último ejemplo más cercano, más próximo a nosotros, cabría poner de esta armonía, de esta sinfonía entre el poder político y el poder eclesiástico, o entre el Estado y la Iglesia. Bastaría pensar con lo sucedido durante el descubrimiento y la evangelización de América. Es indudable que allí los reyes, sobre todo Isabel y Fernando, no en vano llamados y tenidos como reyes católicos, eran el brazo secular de una iglesia con fuerte sentido misionero, en una nación como España, que como ha dicho Ramiro de Maestro, en el siglo XVI era toda ella misionera. Pues bien, nosotros somos hijos históricos de esta concordia o de esta sinfonía o de esta armonía entre la iglesia y el Estado. Luego, si tuviéramos que poner un ejemplo contrario de ruptura entre la Iglesia y el Estado, y lo encontraríamos dolorosamente en la época de Rivadavia, la famosa reforma rivadaviana que fue también estudiada entre nosotros por Gallardo, Guillermo Gallardo, en su libro La reforma religiosa de Rivadavia, nos informa detenidamente sobre los orígenes heréticos, cismáticos, sacrílegos e incluso apostáticos que tuvo esta reforma rivadaviana. Causó un estropillo muy grande en la iglesia, la despojó, la ultrajó, la vejó, la violó, esa es la palabra trágica y triste pero verdadera. No faltaron los muertos cuando hubo reacciones en contra de esta reforma, y no faltaron tampoco los levantamientos airosos y briosos, encabezados principalmente por Facundo Quiroga, que no en vano tenía en su pendón la expresión religión o muerte. Bueno, como sabemos, la reforma religiosa de Rivadavia o la política religiosa de Rivadavia terminó con la condena por parte de la Santa Sede, la condena oficial, después de haber enviado el Papa la famosa misión Mastai Ferretti, que elaboró un informe acerca de las desdichas y de las tragedias que esa reforma estaba significando para nuestro país. Se trataba en realidad de un caso típico de regalismo. La Iglesia reprobó enérgicamente los comportamientos regalistas. Hay un documento de Inocencio X en el siglo XVII, hay otro de Alejandro VIII, también a fines del siglo XVII, en fin. No faltaron las condenas a estas intromisiones indebidas del Estado sobre la Iglesia y contra la Iglesia.
Incluso si saliéramos del ámbito de la historia argentina o de los ejemplos nativos, hay ejemplos tragicómicos como el de José II, que fue llamado el rey sacristán. Si Federico II de Prusia lo llamó a José II rey sacristán porque estaba ocupado hasta en legislar sobre la cantidad de cirios o el tamaño de los exvotos. Bueno, esto indudablemente es un disparate, ¿no? Es una intromisión indebida del Estado en la vida de la Iglesia. En cuanto al caso contrario, lo que se ha dado en llamar técnicamente el papocesarismo, se podrían poner ejemplos antiguos, antiquísimos, puesto que posiblemente los primeros fenómenos papocesaristas surgen alrededor del final del siglo IV. Pero yo en esto voy a ser muy práctico, Juan Carlos, si me permitís. Tal vez no es tu caso porque sos afortunadamente joven, pero los hombres de mi generación recordamos cuando fue el famoso laudo arbitral con Chile por el tema de las islas, del canal de Beagle, etc. Bueno, allí el Estado argentino ingenuamente pide la mediación de la Iglesia, pide la intervención de la Iglesia, intervino el famoso cardenal Zamoré, y bueno, es indudable que, si bien con la anuencia del Estado, la Iglesia cometió un verdadero acto de clericalismo, de intromisión indebida, e incluso sin la suficiente probidad, ecuanimidad y ciencia, falló de una manera contraria a nuestros intereses nacionales, y lo más curioso es que toda la clase política atea incurrió y aplaudió ese clericalismo. Incurrió en clericalismo y aplaudió ese clericalismo, que consistía en que, por obra y gracia de una maniobra vaticana, se despojaba a nuestro país de un territorio que le pertenecía. Y repito, por más que eso se hizo con la anuencia del propio Estado argentino, en este caso el Estado fue cómplice del clericalismo o del papocesarismo, o por ingenuidad, o por candor, o por felonía, o por, lisa y llanamente hablando, por traición a la patria. Yo creo entonces que acá hay que hablar de una síntesis, se impone una síntesis. El Estado y la Iglesia son dos poderes que tienen que estar vertebrados concordemente al servicio del bien común completo. Esta es la situación ideal. Cuando no se da la situación ideal, es de suponer que la Iglesia debería ser la primera en acusar la pérdida o el deterioro de esa situación ideal y lamentarse, condolerse de la pérdida de esa situación ideal. Lo que verdaderamente llama la atención, como ya lo hemos dicho, es que ante el gravísimo deterioro de la relación ideal que debería existir entre la Iglesia y el Estado, en perjuicio de la Iglesia, y a favor de un Estado que se presenta cada vez más como totalitariamente degenerado y depravado, la Iglesia da un paso al costado, la Iglesia da un paso atrás y consiente en el avasallamiento. Es decir, no insta a los feligreses a una resistencia activa y de hecho contra ese Estado laicista, contra ese Estado masónico, contra ese Estado que la ofende y que ofende el plan divino y que ofende el orden natural. No, sino que la Iglesia acepta mansamente, gradualmente, que sea despojada de aquello que históricamente le corresponde. Entonces, acá, como se verá, hay una situación muy grave porque lo que se está conculcando no es solamente una recta doctrina, sino un orden del obrar cuyo curso legítimo, en vez de buscarse, se niega. De la correcta doctrina de la Iglesia se infieren dos certezas. Primero, la certeza de que la Iglesia tiene un derecho propio como institución y que no es un derecho que el Estado le proyecta o le atribuye, sino es un derecho que el Estado le concede porque reconoce una realidad preexistente. Y lo segundo es que el Estado también tiene un derecho propio, que la Iglesia también no le proyecta ni le da, sino que lo reconoce como una entidad preexistente. Es decir, que para mí habría que distinguir entre que el Estado y la Iglesia son dos entidades que positivamente buenas, formadas por personas
o conducida por personas con sus virtudes y sus defectos, y que lo ideal es la concordia. Ahora, que a veces esa concordia, que históricamente o que muchas veces no se pueda dar, porque uno superpone al otro, o porque la iglesia al Estado, el Estado a la iglesia, eso no significa que tengamos que nosotros que renunciar a un estado de concordia, porque ambas instituciones son buenas y ambas deben seguir existiendo. Bueno, pero el drama que hoy estamos padeciendo es precisamente el que acabas de enunciar, es la renuncia al deber ser, la renuncia al arquetipo, la renuncia a la arquetipicidad o a lo paradigmático y el conformarse cada vez con menos hasta avalar el Claro. error que estamos viendo en nuestros días, un error trágico y funesto en Sí. virtud del cual Valoramos positivamente la separación de la iglesia y del el Estado. Estado se retira de su deber de ser una persona de bien, el Estado deja de ser el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común, y la La Iglesia, jerarquía en vez acepta de esa inculpar retirada. a ese Claro. Estado y en vez de denunciar y protestar a ese Estado, más aún, de condenar esa forma de constitución de los Estados, la Iglesia lo acepta mansamente y encima lo solicita, lo reclama. Pero esto es como, para poner un ejemplo por analogía, si habláramos de la relación concorde que tiene que existir entre la fe y la razón. Claro, exactamente. Ahora, ¿en qué medida hay concordia entre la fe y la razón? En la medida en que la razón no se pierda razonando, y no es una tautología, sino que es una paradoja deliberadamente pensada, porque es justamente lo que dice Chesterton, si la razón es lo que debe ser, y si la fe tampoco se distorsiona convertida en mera superstición o en fideísmo, pues entonces pidamos la relación concorde entre la fe y la razón. Bueno, me haces acordar a lo que justamente era la crítica que le hacían los católicos en el siglo XIX a los católicos liberales. El católico liberal vivía o intentaba vivir la concordia entre fe y razón. El católico liberal creía la concordia entre la naturaleza y la gracia. No, son buenos ejemplos. Exactamente. Pero de repente el católico liberal no aceptaba la concordia entre el Estado y la Iglesia. Entonces, de alguna manera, vivía una contradicción, porque justamente tiene que haber esa concordia entre el orden natural y el sobrenatural. O sea, y si vos aceptás la concordia en el campo intelectual, deberías aceptarla en el campo social. Si la aceptás en el plano personal de la gracia, no hay razón para que no la aceptes en el plano de lo social, de lo público. Son fracturas intencionales, Juan Carlos. Son divorcios planificados. Se ha buscado el divorcio intencional entre la fe y la razón, entre la naturaleza y la gracia, entre el orden natural y el orden sobrenatural, y por lo tanto se ha buscado también la separación enemistosa entre la Iglesia y el Estado. Creo que decía León XIII, vos me vas a corregir, que decía que el Estado era como el cuerpo y la Iglesia el alma. Por lo tanto, si el Estado se separa de la Iglesia, es como si el alma dejara el cuerpo. Por lo tanto, estamos en una serie de una sociedad cadavérica. Y creo que la historia comprueba que en la medida en que la Iglesia, que el Evangelio, que la luz del Evangelio se retira su influencia benéfica del Estado, las leyes se van haciendo peores. No en vano tenemos una ley de matrimonio civil, no en vano tenemos una ley de divorcio, no en vano tenemos una ley de enseñanza laica, no en vano tenemos en los últimos 30 años, 20, 25 años ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Este año se debatió el asesinato de un inocente. Es decir, me parece que el hecho de que la iglesia se retire, que el evangelio deje de iluminar la cosa pública, tiene sus evidentes consecuencias y que nadie las puede negar. Entonces, ¿cómo puede ser que algunos católicos liberales sigan pensando esto? Porque esos católicos liberales en otro plano condenan estas leyes, pero no se dan cuenta que estas leyes son efecto de la retirada de la iglesia de parte del Estado. Es lo que sintetizó el padre Castellani cuando hizo notar aquella gravísima contradicción de los que le levantan monumentos a las causas y después quieren levantar cadalsos a las consecuencias. ¿Ves? Estamos Y por ahí. estamos en esta situación. Sí, sí. Ahora se rasgan las vestiduras, pero primeramente le han levantado monumentos a las causas que producen estos efectos, ante los cuales luego vienen los alaridos, los ases y los quejidos. Bueno, esto es lo que Es lo que está pasando. Te quería preguntar en particular, ahora yendo a la cuestión más histórica, ¿no? Es decir, la Iglesia sigue recibiendo del Estado 130 millones de pesos por año. ¿En concepto de qué
históricamente el Estado le daba ese dinero a la Iglesia Católica en la Argentina. No es una dádiva, sino que es una restitución. ¿Cómo es eso? A ver, contanos. En la época de Rivadavia, tras los despojos innúmeros que la Iglesia padeció, y después de la condena eclesiástica formal al sistema rivadaviano, quedó sentado el precedente de que a la Iglesia se le había despojado injustamente y luego se le debía restituir con justicia los bienes despojados. Históricamente, el primero que empieza esa campaña de restitución de bienes es Rosas, hasta el punto tal que aún hoy, y a pesar de los pesares, en el convento de Santo Domingo hay una placa que recuerda a Rosas como el primer benefactor importante que tuvo la orden cuando, caído el gobierno rivadaviano, se empezó el proceso de reparación material, Claro. física, corpórea de la Iglesia. Es decir, hubo un quite arbitrario, injusto e intencional, un despojo, un robo, un saqueo, un acto de pillaje. Luego hubo una promesa de restituir ese bien que le fue arrebatado a la Iglesia. Ahora, desde la época de Rosas, en que la restitución era prácticamente personal más que estatal, eran ambas cosas, pero era más personal que estatal. ¿Qué quiero decir con esto? Que había más preocupación en el príncipe, él privadamente como persona, de reparar el daño hecho a la Iglesia, porque Rosas era un príncipe católico, y entonces Lo en demostró. muchísimas Y lo demostró. ocasiones, pero en muchísimas ocasiones sacó de su propio bolsillo el dinero para favorecer económicamente a la Iglesia, hábito que conservó hasta en el destierro en medio de la más absoluta pobreza. Hay testimonios clarísimos e importantísimos del párroco de Southampton que testifica que aún en la pobreza en que vivía ese hombre, él colaboraba económicamente para el mantenimiento físico de la parroquia. Pero digamos, retomando el hilo de la conversación, sí, esa reparación empezó a hacerse efectiva en la época de Rosas. Y obviamente reconoce un hito de marcador, de épocas, un antes y un después, a partir de la batalla de Caseros. A partir del liberalismo triunfante y rampante, las relaciones Iglesia y Estado vuelven a ser tortuosas, vuelven a ser tortuosas. La famosa década laicista de la que habló el padre Cayetano Bruno, por ejemplo, es una época nefasta para la Iglesia desde todo punto de vista, pero también desde el punto de vista de su sostenimiento, que ya estaba prescrito por el famoso artículo 2 de la Constitución. Entonces, ¿en carácter de qué la Iglesia recibe este apoyo? Restitución. En Claro. carácter, pero hay algo más, en carácter de cumplimiento del famoso artículo 2 de la Constitución, que aquellos que creen en la Constitución, y que no es mi caso, deberían aceptarlo sin el más mínimo gesto de inconformidad alguna. Porque si la Constitución es la Carta Magna, si es la ley suprema, si es la máxima Sí. autoridad legal de la La luminaria de República, Occidente, la bueno, luminaria sí, de claro. Occidente, etcétera, etcétera, entonces, bueno, señores, háganse cargo. Ujú. El artículo 2 lo redactaron ustedes en la Constitución y lo pusieron ustedes. Y por más que el artículo 2 admite un sinfín de interpretaciones, Sí, y hay históricamente sabemos que hay una hay discusión. varias escuelas Sí. que se disputan la hermenéutica del artículo 2. Hasta ahora nadie, ningún jurista serio, ha puesto en tela de juicio que por lo menos el artículo 2 reclama el sostenimiento monetario de la Pero Iglesia. aparte los hechos lo confirman, porque después de la redacción de la Constitución y después de que se promulgó el artículo de la Constitución Nacional, se sostuvo a la Iglesia económicamente. Por lo tanto, es evidente que la letra de la Constitución y los actos de los constituyentes iban en ese sentido. Solamente hoy, 160, 170 años después, ahora le quieren dar otro marco. Entonces me parece que no es solamente la letra, sino que también los actos de quienes mandaron el país, desgraciadamente, diríamos nosotros, pero desde el siglo XIX, desde mitad del siglo XIX. Sí, yo subrayaría esto, Juan Carlos, si me permitís, porque es un tema que en su momento me ha preocupado. Entonces, dos palabras más quiero agregar.
simplificando un poco las cosas, existen dos corrientes hermenéuticas en torno al famoso artículo 2 de la Constitución. Sí, por supuesto. Están aquellos que dicen que solamente el Estado queda obligado a un mantenimiento económico, a un sostenimiento financiero, y están aquellos que van más allá del sostenimiento económico y creen que esa palabra, sostener, incluye alguna forma velada o indirecta de confesionalidad. Pero en cualquiera de las dos interpretaciones, Esto que están planteando hoy no encaja. esto que están planteando hoy es anticonstitucional. Sí, sí, Ahora, sí. a mí no me inquieta que sea No, sí, por anticonstitucional, supuesto. pero estoy hablando para aquellos que todos los días se levantan, recitan el preámbulo de la Claro. Constitución, juran por la Y Constitución salen a la y calle a creen trabajar. seriamente en la Constitución. Sí, sí, sí. O sea, yo no creo en la democracia, no Pero creo en si la creyera, Constitución y no creo en diría esto. absolutamente nada que Sí, sí, sí. proceda del régimen intrínsecamente perverso que es el régimen demoliberal. Pero si vos creyeses en esto, le Pero diría, si yo mirá, creyera, diría, claro. señores, caballeros, ¿cómo es esto de que no le van a dar un peso a la iglesia? Acá me parece es donde la apelación a la Constitución se revela con su carácter más falaz, dialéctico y como una palabra talismán no significa nada, pero que tiene un peso en el imaginario colectivo. Es decir, hoy se dice, se desliza el tema de la Constitución como algo que es solamente un argumento de guerra, porque casi ninguno de los que la invoca creen en ellos. Por ejemplo, y salto un poquito de tema, sabés que hubo un proyecto en Tucumán para condenar el aborto en casos de violación. Y los abortistas, los juristas abortistas salieron a decir que estaban en contra de eso. ¿Por qué? Porque el artículo, perdón, de la ley dice otra cosa y el artículo de ley está refrendado por la Constitución. Ahora bien, digo yo, si ellos hubiesen creído en el valor de la Constitución y de las leyes, no hubiesen promovido el aborto. Es decir, acá es donde se revela que usan el argumento, pero no creen en él. Yo no tengo por qué levantar el argumento de alguien que cuando yo tengo sospechas de que ese tipo ni siquiera cree en él. Me parece que esto hay que decirlo. Y después, respecto a este tema de Rivadavia, en el fondo, esta aclaración histórica revela varias cosas, pero lo que sin duda revela es que no es que la iglesia recibía esa, como decís vos, una dádiva, no se trata, sino que además recibía algo por lo cual había una contraprestación, por poner un término. Es decir, el Estado le robó a la iglesia algo y se lo está devolviendo. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué no se lo, por qué qué es lo que le robó y por qué ese dinero no se entregó de una sola vez y se viene entregando todos los meses? No, no es que se venga entregando todos los meses. El dinero que se robó El bien principalmente. digamos, que se robó. Sí, el bien que se robó no se robó principalmente en moneda, contante y sonante. Se robó en propiedades, en edificios, en territorios. Es decir, lo que fue principalmente objeto del saqueo, del pillaje y del robo fue la cantidad de territorios y de espacios que la iglesia tenía. Y además la administración de esos espacios y de Claro. esos lugares. Ahora, con el paso de los años fue cada vez más difícil restituir aquello que ya había sido objeto de un uso distinto al que originariamente tenía cuando estaba en manos de la iglesia. O sea que no fue fácil, desde el punto de vista práctico, Claro. restituir aquello que no era solamente una cantidad líquida de dinero, que colocando la mano en una faltriquera abundante se hubiera podido Claro. Es restituir. una propiedad, una cosa, un Para bien que se entienda un inmueble. poquito, tal vez valga la comparación con el famoso robo que hizo Inglaterra de las arcas públicas cuando fueron las primeras invasiones. Sí. Se han hecho un montón de especulaciones sobre la cantidad de dinero robado por los ingleses, se han hecho cálculos, si los ingleses nos hubieran devuelto lo robado en 1806, hubiéramos podido pagar la deuda externa, bueno, hay un sinfín de lucubraciones. Pero en ese caso es más fácil de hacerse la pregunta que te estás haciendo, porque lo que se robó fue dinero contante y sonante, o sea, se robó plata, monedas, lingotes, billetes, plata. En términos modernos, se robó plata. Entonces, era más fácil si Inglaterra hubiese sido honesta, lo cual hubiera sido una contradicción. Un oxímoron. Un oxímoron. Pero si Inglaterra hubiera sido honesta, era muy fácil. Si caballeros, miren, ¿Cuánto le saqué? Le saqué 10 monedas, le devolvo 10 10 monedas, acá están las 10 10 monedas. monedas. En el caso del saqueo rivadaviano no fue fácil.
Entonces hubo que encontrar un modo de restitución de esos bienes robados y se encontraron diversos modos. El primer modo que se encontró, que era relativamente fácil por la proximidad con el robo, era el de la época de Rosas. O sea, Rosas, aquellos bienes en propiedades que todavía podían ser restituidos a los eclesiásticos, se los restituyó. En otros casos se aportó dinero contante y sonante que, insisto, muchas veces fue del bolsillo propio de Rosas. Pero a medida que pasaron los años y una vez derrocado Rosas, ya no era tan fácil. Por poner un ejemplo, el cementerio de la Chacarita, propiedad eclesiástica, ¿cómo se hacía en la práctica para restituírselo a la iglesia? Después de todas las leyes secularistas, naturalistas, imanentistas, de todo un corpus legal que le habían dado al predio un uso distinto, no digo contrario, pero un uso distinto que lo hacía imposible ya de convertirlo en el mismo objeto de restitución que había sido robado. Ya no era lo mismo, había cambiado. Entonces, claro, lo que las leyes tratan de compensar es ese robo monumental que se hizo. Y de la misma manera, claro, si el robo, de alguna manera, si el robo se hizo, y si no pudo ser devuelto en las condiciones en que fue sustraído, de alguna manera la injusticia permanece, y por eso permanecía el aporte de la iglesia. Sí, pero además... Por eso era un aporte, digamos, mes a mes, año a año. Sí, lo de mes a mes o año a año para mí es una formalidad en contra de la cual yo no estoy. Pero no es solamente la necesidad moral de la restitución de lo robado, es la necesidad jurídica de darle cumplimiento al artículo 2 de la Constitución. Que, insisto, si yo fuera constitucionalista y liberal, yo no podría dormir en paz, sabiendo que estoy violando el artículo 2 de la Constitución. Entonces, lo que el Estado le entrega a la Iglesia no es solamente la consecuencia de... un acto de justicia, es algo que está pactado en la Carta Magna. Está pactado legalmente, que está previsto legalmente que suceda. Sí, se entiende, es mucho más grave. Ahora, la Iglesia, si tuviera hoy el señorío que ha perdido, debería decir con total libertad de espíritu, está bien, nosotros rechazamos la plata, despreciamos este dinero envilecido, nosotros podríamos repetir como Dante pone en boca de Pirro, no somos mercaderes, somos soldados, no es el oro, es el hierro el que decidirá entre nosotros, guárdense el dinero y hagan lo que quieran con el dinero. O sea, la Iglesia podría tener un acto de magnanimidad y aún de magnificencia y despreciar a todos estos miserables, estos canallas, estos ruines y decir, sí señores, como decía Oliveira Salazar, Portugal es pobre como nuestro Señor Jesucristo es pobre. Entonces, sí, señores, está bien. A partir de ahora la iglesia será mendicante, a partir de ahora la iglesia será pobre, y a partir de ahora la iglesia dirá con León Blois que hemos vivido siempre la indigencia con periodos de pobreza. Y viviremos de esta manera, con orgullo, con perseverancia y con el auxilio de Dios. Pero no esta posición ominosa y oprobiosa de que la iglesia pacta con el Estado ladrón las condiciones del robo. Porque además también lo que creo es que... La gradualidad. Claro, pero además creo que la iglesia, la jerarquía de la iglesia lo que está haciendo es echando tierra sobre sí misma. Porque si en el pasado, durante casi 200 años, la iglesia aceptó esa restitución, aceptó que recibir ese dinero, de alguna manera está diciendo, toda la gente del pasado aceptó eso y yo ahora voy a obrar en contradicción con ellos. Bueno, o sea, que eran todos chorros los anteriores, eran aprovechadores. ¿Qué cambió? Si el ultraje permanece de alguna manera, porque yo todavía, no, porque lo que hizo Rivadavia, como decías vos, no pudo ser resuelto del todo. Pero y no es solamente que echa, digamos, un manto de sombra a las autoridades de la iglesia del siglo XIX que ya están muertas, sino a la autoridad de la iglesia de hace 5 minutos. Porque si el Estado recibió, si la iglesia recibió del Estado esto en los últimos años, no había, y ninguna persona de la iglesia objetó eso, nunca.
Entonces, me parece que el problema, lo que está haciendo la iglesia es instalar la jerarquía en una contradicción consigo mismo. Porque si yo, ahora la iglesia dice, bueno, no, puedo prescindir de esto porque no, porque en el fondo si puedo prescindir es porque no era justo que lo perciba. Entonces digo yo, bueno, pero si la iglesia puede contradecirse a sí misma, entonces yo por qué tengo que rendir mi asentimiento, mi acatamiento a lo que la iglesia dice ahora, si está contradiciendo lo que dijo ayer. Bueno, Juan Es la Carlos, misma iglesia. pero vos convendrás conmigo que esto que estás diciendo, que es la pura verdad, se agrava si salimos del plano que estamos debatiendo en este momento. La Iglesia entra en contradicción consigo misma hoy en su doctrina. Si entra en contradicción consigo mismo en su doctrina, La ¿por qué cuestión no va a entrar en económica es una contradicción cuestión menor. con la cuestión económica? ¿Sí? O sea, si hasta ayer tenía validez el credo y hoy ya no la tiene más, si hasta ayer creíamos en la transubstanciación y hoy se puede poner en duda, Sí. si hasta ayer en el catecismo se sostenía la licitud ante ciertos casos, condiciones y requisitos de la pena de muerte y ahora ya no, tenemos amor y Leticia, entonces ¿por qué hasta ayer iba a estar bien que se recibiera de parte del Estado ladrón el resarcimiento mínimo justiciero que se le daba Y ahora no. está mal? Claro. Sí, es parte de lo mismo. Pero lo que sí me parece importante es que por lo menos este ejemplo del económico, al ser tan gráfico, obviamente para darse cuenta de las incongruencias y distorsiones de Amor y Leticia, es necesaria una preparación filosófica, teológica. Mientras que para darse cuenta de que te sacaron plata, te la estaban devolviendo y ahora no te la van a devolver más, no es necesario esa preparación. Me parece que acá es donde lo grosero de lo que está pasando debe alertar a la gente de buena voluntad que se den cuenta de que algo está mal. La actitud de los católicos a lo largo de la historia ante leyes injustas o ante estados injustos no vendría siendo la misma que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, vos decías que cuando fue la política de Rivadavia hubo gente que se levantó en armas Sí, contra Tagle, por ejemplo, Tagle. Rivadavia. Es El famoso decir, lanzamiento de Tagle, el grito de vida a Jesucristo. es Hubo condenados a muerte como exactamente. consecuencia de ese alzamiento. Facundo Quiroga. ¿Eso qué quiere decir? Que ante una ley injusta o ante un estado injusto, cabe una resistencia legal, pero también es posible construir una resistencia ilegal e incluso una resistencia armada. Y que yo creo que lo más grave de lo que está pasando hoy en día es que no nos damos cuenta de que tenemos otras armas, que son la resistencia ilegal y la armada, y que no estamos ni siquiera considerando. Y de alguna manera nos estamos cerrando a la resistencia legal. En la época de Rivadavia, que podemos decir lo que quiera, pero no era tan mala como esta época. Sin embargo, hubo gente que se levantó contra las medidas de Rivadavia, siglo XIX. Lo que no tenía de tan malo la época rivadaviana en comparación con esta es que todavía en la sociedad había un resto viril, vigoroso, palpitante, que era capaz de llevar a cabo esa resistencia, más allá de lo legal, que era una resistencia de hecho y que terminó siendo resistencia armada precisamente porque se daban las condiciones, los requisitos y las circunstancias. Pero no es el único caso. Nos hemos pasado la vida hablando de la guerra bandiana, de la guerra cristera, de la cruzada española, de la reacción de los católicos en la Rusia Perdón, y sovietizada. cuando a la Constitución Nacional de 1853 le suceden 27 años de guerras civiles, donde de distintos puntos del país, distintos caudillos federales resisten el nuevo ordenamiento político. Por supuesto, sí, la resistencia fue heroica, fue épica. Desde ya que sí, hace poco hemos recordado un nuevo aniversario de la muerte del Chacho Peñalosa. Bueno, uno Pero de los creo que esos hechos son más baluartes. ejemplos, es decir, no me parece mal que se haga una resistencia legal. Yo no puedo dar fe de que en ninguna parte del país la resistencia legal es ineficaz. Puede que haya lugares donde sea eficaz, pero me parece que hay que considerar que puede haber agotamiento de eso. Antonio, te quería agradecer mucho tu tiempo y espero que esto sea muy útil para todos los que nos están escuchando. Les mando un saludo a todos, así que muy buenas tardes, Antonio. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias.